continuación, la conferencia ¿Qué hay de nuevo en miopatías inflamatorias? A cargo de la doctora Paola Gottschalk desde República Dominicana. Únete a la conversación con el hashtag Caminemos Juntos. Recuerda hacer tus preguntas en el chat. FANLAR somos todos. Un gusto estar con ustedes, y la importancia de este tipo de actividades realmente es porque el paciente con una miopatía, con una enfermedad autoinmune, debe conocer y debe saber de cuáles cositas debe cuidarse y lo importante que es el conocer su enfermedad para el pronóstico, el mejor pronóstico de este y la mejor en la calidad de vida. Entonces, vamos a empezar con María. María es una femenina de 54 años de edad, no tenía ningún antecedente conocido, ningún hábito tóxico y tampoco ningún antecedente en su familia que fuera relevante. María inició a final del 2019, justo con la pandemia, con dolor generalizado, edema de manos, fenómeno de Raynaud, que no es más que esa coloración azulosa o blancuzca de la punta de los dedos. En este momento, con todo lo de la pandemia, María estaba muy ansiosa y depresiva, entre comillas, se atribuía a esto. Sin embargo, los síntomas de María fueron empeorando y para mayo del 2022, María estaba presentando caídas muy frecuentes, limitación para ponerse de pie, incluso con una caída de esta que la llevó a emergencia. Va a emergencia, la tienen que ingresar y en este momento le hablan de cierta condición autoinmune. Mencionan lupus, pero María realmente no entendió lo que le comentaron. Sí fue egresada con ciertos medicamentos que ella lo usó de manera irregular. En junio del 2022, María tiene elevación de marcadores inflamatorios, elevación de pruebas de inflamación muscular, y tiene alteración a nivel de lo que es su tomografía, o sea, también tiene alteración a nivel de pulmón. Con todas estas datos, pues se le hace un panel autoinmune donde se valora positividad de ciertos anticuerpos como el ANA con un patrón granular grueso, el RO52, RNP y el centrómero. Como muchas cositas, ahí tiene María. En este momento, lamentablemente, pierde el seguimiento, no da continuidad a su condición y la volvemos a ver un año después cuando hace una recaída nuevamente a nivel pulmonar. Para agosto de este año, pues es ingresada y en este momento ya sí se empiezan con inmunosupresores como la ciclofosfamida, con una respuesta adecuada, vamos a decir buena. Posteriormente, después de un año de seguimiento, luego de la ciclofosfamida, está usando micofenolato de mofetil, hidroxicloroquina. Sin embargo, se valora agregar en ella terapia biológica como es el rituximab, pero ahí volvemos a tener una pérdida del seguimiento de María. Entonces, ¿por qué trajimos este caso? Porque realmente esto es lo que no debe pasar en el curso de una paciente con una enfermedad autoinmune. Estas pérdidas del seguimiento han sido de muy mal pronóstico para nuestra paciente, que inicialmente también tuvo un diagnóstico tardío. En cuanto a la epidemiología, las miopatías van a tener una incidencia anual de 2 a 4 casos por año. Se considera una condición rara, sin embargo, para María y para todo aquel que tiene una condición autoinmune, pues ya sabemos que no es tan rara. Pero el no pensarse muchas veces de inicio, entonces hace que este diagnóstico de estas condiciones tarde 6 meses o más, hasta en un 30 o un 40% de los casos. Van a ser condiciones más frecuentes en las mujeres, hasta 2 es a 1, a diferencia de lo que es la miositis por cuerpo de inclusión, que esta sí va a tener una mayor prevalencia en lo que es el sexo masculino. La edad de presentación de las miositis van a ir de 40 a 50 años de edad, y a diferencia de lo que es la dermatomiositis juvenil, que entonces esta sí va a afectar chiquitos entre 5 a 14 años de edad. Como mencionábamos, este diagnóstico se puede infradiagnosticar, o sea, no pensarse, o sea, atribuirse a otra causa, hasta en 46 personas por millón de habitantes, lo que hace que los síntomas, que el inicio de los síntomas y el diagnóstico se tarde hasta 5
años y más para lograr ya categorizarlo como tal. Aparte de las manifestaciones a nivel de lo que es el músculo, como tenía María, que empezó con toda esta debilidad, también podemos tener otras manifestaciones más sistémicas, como son manifestaciones gastrointestinales, como problemas para tragar, problemas a nivel de pulmón, con tos, disminución de la, de la capacidad de caminar o de hacer sus labores cotidianas. Vamos a tener daño a nivel de lo que es la microvasculatura, como el fenómeno de Raynaud. Podemos tener afección cardíaca, afección de las articulaciones como artritis. Y cuando tenemos afección de la piel, como es el caso de las pápulas de Gottron, los signos de Gottron, entre otros, entonces vamos a pensar o vamos a hacer el diagnóstico diferencial con lo que es la dermatomiositis, que igualmente es un tipo de miopatía inflamatoria. También podemos tener calcinosis y podemos tener lo que es la fotosensibilidad a nivel de lo que es la piel. Hay factores que van a predisponer a que un paciente sí presente los datos clínicos de una miopatía inflamatoria. Entre estos vamos a tener lo que es se ha visto que en pacientes con cierta predisposición genética, como lo es el HLA-DRB1, 0301, es decir, que traemos como esta predisposición para desarrollar algunas condiciones autoinmunes. Sin embargo, hay factores ambientales como lo es la luz ultravioleta, por eso debemos cuidarnos de los rayos ultravioleta del sol. Tenemos lo que son la sílice, ciertos polvos inorgánicos, entre otros, que si nos exponemos a ello, pues también pudiera ser el inicio de las manifestaciones. Tenemos lo que son agentes infecciosos que pudieran relacionarse igual y vemos que también hay relación con cuáles anticuerpos son los que se han logrado identificar. Medicación, como probablemente ustedes habrán escuchado, de las estatinas, entre otros, y la deficiencia de vitamina D. Por eso es muy probable que su reumatólogo le haga mucho hincapié en que debemos tener esos niveles de vitamina D en valores óptimos. A lo largo de los años hemos tenido diferentes criterios de clasificación, o sea, es el esfuerzo que se hace por buscar ciertas características para lograr estandarizar a los pacientes con ciertas condiciones. En el 2017 se propuso la clasificación más reciente que tenemos y entonces en esta vamos a identificar primero si hay manifestaciones de la piel o no y posteriormente esta se basa en dar una numeración, unos numeritos y lo vamos sumando. ¿Dónde está el lugar de afección del músculo? Si es proximal, si es del cuello, si tenemos las manifestaciones de la piel o no y los hallazgos a nivel de biopsia. Entonces, con estos hallazgos vamos a ver que si sumamos entre 5.5 puntos en el score sin la biopsia o 6.7, entonces ya vamos a tener un 55 de probabilidades de que mi paciente sí cumpla con una miopatía. ¿Está bien? Entonces, ese momento es sumamente importante, como dijimos, para no retrasar tratamiento. En esta imagen vemos cómo hemos ido avanzando en lo que es el diagnóstico y el tratamiento de las miopatías. Y lo más importante en ese avance, pues, ha sido la definición de ciertos anticuerpos, anticuerpos asociados a miositis, que son aquellos anticuerpos que lo podemos encontrar en miositis, pero que pudieran estar relacionados con otras condiciones, como esclerodermia, por ejemplo. Y los anticuerpos que ya se consideran más específicos por la implicación de ellos en la fisiopatología de la miositis, que está presente en miopatías como tal. Entonces, estos más específicos van a estar presentes en un 50 o un 70% de los pacientes. Nos va a ayudar en la caracterización clínica, es decir, a predecir, si cabe esa palabra, cuáles manifestaciones podemos tener de todas esas sistémicas que mencionamos. Y esto nos va a ayudar a tener un diagnóstico más preciso y mejores estrategias en el tratamiento. Aquí vemos una imagen de cuáles son algunos de estos. Sin embargo, como vimos anteriormente, un 30 a un 50% de los pacientes me va a presentar aún estos anticuerpos específicos negativos. Entonces, se continúa trabajando, o sea, hay otros anticuerpos que ya se están
relacionando con lo que es la miopatía, como tenemos los AMA, los anti-CTTN, entre otros, y esta investigación aún continúa. Miren aquí, por ejemplo, el MDA5, cómo lo tenemos muy relacionado con lo que es la afección a nivel pulmonar. Entonces, cuando su reumatólogo le diga, no, espérame, tienes que ir a neumología a evaluar porque hay que ver que todo esté bien. Pero yo no estoy tosiendo, a mí no me falta el aire, sí, pero hay que hacer esa evaluación porque la idea es tener un diagnóstico muy temprano. Esta es la relación, vemos cómo cada uno de ellos se puede relacionar con alguna afección en particular. Y aquí tenemos a Celeste. Celeste es una paciente que no tenía un diagnóstico previo, únicamente era hipertensa. Llama la atención que su madre sí tenía artritis reumatoide, no era fumadora, solo exposición a artículos de limpieza en su casa, o sea, era ama de casa. Y la historia de Celeste es un poquito diferente porque Celeste inicia con tos y dificultad, cansancio, falta de aire, que posteriormente sí ya era como un poquito más de dificultad respiratoria. Celeste llega por neumología, por estos hallazgos. Al hacer las evaluaciones, pues sí encuentran ciertos patrones muy característicos de enfermedad autoinmune, o sea, de que la inflamación que estoy produciendo por esta condición de base es lo que me está dañando o alterando mi parénquima pulmonar, o sea, mis pulmones, que son las partes negras que vemos en la imagen. Entonces, como tenemos estos datos, pues se completa con la evaluación y vemos que Celeste solamente tiene un ANA ligeramente positivo, nada llamativo. Sin embargo, por la afección pulmonar importante, entonces sí se dice, no, espérame, vamos a completarla. Al interrogatorio dirigido, Celeste también tenía dolor articular, síntomas ahí como que no su motivo de consulta. Vemos en ella que las pruebas musculares estaban normales, a diferencia de María. Sin embargo, repito, por la afección pulmonar, entonces se decide investigar un poquito más. Y miren aquí, como en este panel de Celeste, sí tenemos lo que es el MDA5 positivo, este anticuerpo. Y bueno, pues aquí ya sí se hace el diagnóstico de una enfermedad pulmonar intersticial, o sea, un daño como tal del parénquima asociado a esta miopatía. ¿Y por qué ese diagnóstico es importante? Porque nos va a definir totalmente lo que va a ser el seguimiento, el tratamiento de ese paciente. De manera inicial, en la fase aguda, pues vamos a utilizar lo que son los esteroides y en ciertos casos de severidad también podemos utilizar lo que es la inmunoglobulina endovenosa. Ahora, siempre se debe, desde el primer momento, pensar en cuál medicamento ahorrador de esteroides yo voy a utilizar. Entonces, entre ellos, pues su reumatólogo va a tener diferentes opciones, como va a ser el metrotexate, el micofenolato de mofetil, la satioprina, o incluso terapia biológica como el rituximab. Esto va a depender del momento del diagnóstico, de las manifestaciones y de los laboratorios, como ya hemos mencionado, incluso de esos anticuerpos que ese paciente en específico tenga positivos o no. El panorama se pone un poquito más amplio y entonces vemos que ya no es igual que hace 10 o 15 años atrás, que si mi paciente fallaba una de estas drogas, de estos tratamientos o presentaba manifestaciones más severas, como que las opciones de tratamiento eran muy poquitas y a veces el mismo paciente decía, no, pues ya tengo una condición autoinmune, entonces pues voy a estar complicado. No. Vemos aquí en esta imagen como hay muchas otras drogas o tratamientos en fase de investigación para esta patología. Y estas moléculas van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a bloquear ciertas moléculas que se alteran en la fisiopatología. Entonces, conocer más la fisiopatología de esta condición nos ha permitido esto. Hasta aquí la presentación. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, pues no duden en escribirme y con gusto respondemos sus cuestionantes.